Una dosis de energía y economía sin política. Las reformas propuestas en el sector energético presentadas ante la Cámara de Diputados debemos de ser revisadas y a cabalidad cuando se tengan que discutir en su momento. Hoy en día no es una crítica a lo que estamos realizando, sino es un análisis de ciertas consideraciones que se tienen que tener cuando en su momento se haga la revisión de las mismas y sus votaciones. ¿Qué es lo que tenemos que dejar muy en claro? Primero, la transición energética en México, en el dado caso de ser aprobadas estas, sería cancelada, tendríamos un retraso en las políticas que tenemos sobre la transición energética y dejaríamos de cumplir con los términos y acuerdos firmados en el COP28. Esta aseveración que digo, ¿por qué? Porque en días pasados se presentó en el Diario Oficial la actualización de la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios por parte de la Secretaría de Energía y otras instituciones. Dentro de los hallazgos que encontraron y las acciones que se deben de tomar es el reforzamiento de las regulaciones cuyas son las reglas que emite el Estado y que norman las actividades económicas y sociales de los particulares. Mediante estas reglas se pretende garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados para generar certeza jurídica, garantizar derechos de propiedad, evitar daños inminentes o bien atenuar o eliminar daños existentes a la salud o bienestar de la población. Por ello, las regulaciones son las reglas o normas emitidas por el gobierno para garantizar beneficios sociales. Y estas regulaciones tienen que ser normadas, controladas, modificadas, adaptadas, implementadas y darle una operatividad por órganos autónomos que no caigan en conflictos que puedan lacerar al mercado energético. Dicho esto, también en este análisis que se hizo de la actualización, dejaron bien claro que una de las acciones más importantes es fortalecer las instituciones. Y las instituciones sirven para coordinar el diseño, implantación, operación y evaluación de las políticas y programas y proyectos. Una buena coordinación interinstitucional que incluye la participación del sector privado y de otros actores relevantes para generar consenso y llevar adelante las políticas, programas y proyectos. Esta coordinación entre las regulaciones y las instituciones, quitarle la autonomía a ciertos órganos que hoy están en día, ponen la transición energética en problemas de poder cumplirlo de acuerdo a las políticas públicas y sobre lo que se firmó a nivel internacional por parte de México. Con todo esto que se debe considerar y estamos dejando 3 puntos importantes que considerar. El primer punto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, ser parte de la Secretaría de Energía, podría caer en un conflicto de interés en el mercado energético. Primero, ¿por qué decimos esto? La CENER es parte de los consejos de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Por lo tanto, se convertiría en juez en parte al determinar a quién dar, quitar, ampliar permisos o contratos y pudiendo beneficiar a las empresas del Estado, cayendo en una tentación muy fuerte de cómo proteger a CFE y Pemex. Otro es que podíamos caer en un conflicto ante TEMEC. Recordemos cuando se firmó el tratado en el año 2020, habían ciertas normatividades, órganos reguladores autónomos, regulaciones e instituciones, y es por eso que se firmó el TEMEC, porque Estados Unidos y Canadá lo vieron con una forma de hacer inversiones y había ciertas protecciones para sus empresas. Hacer estos cambios, cuando se revise el tratado en el año 2026, pudiera cancelar o se pudieran crear tratados bilaterales entre ellos mismos. Esto es muy importante porque recordemos que el TEMEC es un acuerdo comercial y no político. Estos cambios que se podían tener podían causar un gran cláusulas de protección o términos que hagan más complicado el permitir las inversiones entre los países. Cuidado. Lo otro, el punto 2, se crea incertidumbre a las inversiones. Dependerá si la Secretaría de Energía otorga los permisos en el tiempo y forma sin caer en el otorgar una ventaja a las empresas del Estado. Es decir, si una empresa que le está causando problemas en el mercado pudiera trazar, darle el permiso y esto causaría una gran incertidumbre porque cada inversión o proyecto que se realiza está en función en un tiempo establecido de los permisos que se tienen que otorgar y ese es un dinero. Y por lo tanto, crear este tipo de incertidumbres causaría grandes problemas, sobre todo la inversión extranjera directa que pudiera venir a nuestro país. Hoy, que nos jactamos que va a venir el nearshoring y necesitan inversiones, sobre todo en el sector energético, para poder tener y cubrir la energía necesaria que necesitan cada una de las plantas que van a venir a nuestro país. La otra es que Pemex y CFE dejarían de poder ser demandados bajo la ley mercantil y en el dado caso de tener una demanda internacional, esa tendría que ser realizada
no con las empresas, sino con el Estado. Esto en los mercados actualmente no es del agrado estar peleando con los gobiernos. Recordemos que en el sector energético cualquier proyecto desde su concepción y operación dura entre 3 a 5 años el desarrollar los mismos. Si los permisos tardan más del tiempo estipulado, muchas inversiones no serían realizadas o en el dado caso que sean realizadas serían con ciertos términos y condiciones muy rigurosos y en los cuales podrían incrementar los costos que al final de cuentas el que tendría que pagar es el usuario. De todo esto que estamos observando y todo esto que encontramos, ¿en dónde damos la aseveración? Bueno, primero, hemos de recordar que en el sector de hidrocarburos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es el garante de los contratos de exploración y extracción y tiene una autonomía y decisión sobre cómo y a quién y cómo hacer las evaluaciones. Segundo, la Comisión Reguladora de Energía de los pozos donde se hace la extracción da el permiso del transporte y solo la Secretaría de Energía está inmersa en dar permisos de refinación y procesamiento y la Comisión Reguladora de Energía de los productos que salen de la refinación y procesamiento da permisos de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público. Y donde tenemos al Senagas, que es el operador independiente del SEMA del gas natural, y tenemos a la CEA, que es parte de la Semarnat y no es un órgano autónomo. Imagínense que la CRE tiene que reportar en forma directa y no tiene autonomía directamente a la Secretaría de Energía, no caería en un conflicto de interés al que un privado que tiene cierta competitividad con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tendría que causar un gran inconveniente. En el sector de la electricidad, recordemos que la Comisión Reguladora de Energía da el permiso de generación, transmisión, distribución, suministro y comercialización, y el SENACE es un órgano autónomo hasta el momento, que es un órgano, un operador independiente del sistema y del mercado eléctrico que le da garante. Quitar a la Comisión Reguladora de Energía, la CNH, de su autonomía, traería un caos, sobre todo en la incertidumbre si me darían o no el permiso y a qué estaría condicionado y en qué tiempo me lo entregarían y si podía cumplir con los tiempos que mi proyecto quiero hacer. Esto, ¿por qué decimos que se crea un conflicto de interés? Actualmente, ese es el organigrama que se tiene, la estructura de la Secretaría de Energía. Esto podemos observar que la CNH y la CRE reportan en forma virtual a la CENER y tienen una autonomía y no hacen un reporte directo a la Secretaría de Energía. Y las empresas productivas del Estado tienen una autonomía financiera, operativa, que eso es lo que le dio la reforma energética hasta el momento. Como la Secretaría de Energía es parte del Consejo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, a lo que se está proponiendo es que la CNH y la CRE reporten directamente a CENER y la CENER determinará a quién dar, no dar los permisos que sean presentados por privados o por otras instancias que no sean las empresas del Estado. Al convertir a la Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como estatales, pasarían al sector paraestatal y perderían la autonomía tanto financiera y operativa, siendo que ya tienen parte y es del Consejo la Secretaría de Energía. Y es por eso que yo estoy comentando que aquí tendríamos como el primer punto observado, tendríamos un conflicto de interés ante este cambio de la estructura que se tendría por parte de la Secretaría de Energía. Confirmando por qué sí causaría un conflicto de interés, porque en Pemex vemos que la Secretaría de Energía es parte del Consejo de Administración, los consejeros del gobierno federal tenemos al director de la Comisión Federal de Electricidad y en la CFE vuelve a estar la Secretaría de Energía y como parte del consejero del gobierno tenemos al director de Pemex. Entonces, esto podría causar un conflicto de interés dejando desnivelado el piso en el mercado para otras empresas, principalmente la parte privada, y esto pondría en boga, sobre todo, que se pueda realizar la transición energética. Hemos de recordar que en la parte eléctrica, algo muy importante que debemos de considerar. Hoy en día ya la Suprema Corte de Justicia dijo que regresáramos a cómo estaba la reforma energética, por lo tanto, hoy en día la generación puede ser por parte de privados, por parte de la Comisión Federal de Electricidad con los contratos que tiene o de particulares, estableciendo que el SENACE ahora tendrá que despachar conforme a las regulaciones que se tenían anterior de la modificación del 2021 y que quedó cancelada, y donde la Comisión Federal de Electricidad tiene la transmisión y distribución y la CFE tiene los mercados domésticos y algunos que tienen en la parte comercial.
y usuario calificado, los privados y la CFE pueden intervenir. Hacer los cambios que se están proponiendo, en donde ciertas partes pueden ser de interés público y podrían causar un problema de expropiación, como ocurrió con la planta que hoy en día está en disputa en Tula, Hidalgo, la planta de hidrógeno. Esto podría causar cierta incertidumbre a inversiones que se pueden tener en nuestro país, sobre todo en la parte de la generación. Hemos de recordar que gran parte de la inversión extranjera directa en las últimas 2 décadas ha sido por parte de la implementación de plantas de generación de electricidad por parte de privados, por los contratos que se tienden de pies y todo lo que en su momento no se tenía del dinero por parte del gobierno. Entonces, hacer algo público puede dar a tener cierta anuencia para poder hacer la expropiación y tentaciones de poder quitar algo que pudiera lacerar a los privados y sobre todo causarles un gran problema financiero. Hay que tener mucho cuidado sobre cómo queremos tener el mercado en la parte eléctrica. Hoy en día el TEMEC invirtió casi en el año 2023 más de 500,000 millones de dólares en el sector de energía, y el cual representa un 20% del total a nivel mundial de la inversión que se hizo a nivel mundial en la parte energética. Y solo está 8% debajo del total de la inversión generada por China. Los países pertenecientes a este tratado han efectuado cambios en sus políticas a largo plazo con la utilización de combustibles y sobre todo en la parte ambiental. ¿Esto qué significa? Que en México la transición energética con estos cambios nos pondría atrasados cuando menos 2 a 4 décadas. Como vemos aquí, las inversiones de Canadá y Estados Unidos es de alrededor, de este año fue de alrededor de 190,000 millones, Estados Unidos 330,000 millones y China desde 786,000 millones. Nosotros cancelar el TEMEC nos sacaría de la jugada sobre las inversiones y sobre la tecnología que podía tener acceso Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, porque recordemos que estas empresas, a ser estatales, tendrían que licitar y tendrían que estar más reguladas, sobre todo en el tipo de licitaciones, y sobre todo la Auditoría Superior de la Nación tendría que tener más cuidado en cómo y qué tipo de contrataciones se están realizando. Entonces, con todo esto que estamos viendo de la parte del TEMEC, realmente sabemos qué reclama Estados Unidos. O sea, hemos de recordar que todavía Estados Unidos, los puntos que reclamó hace más de un año, no hemos entendido en qué y en qué fue el reclamo. Ese reclamo ustedes lo pueden encontrar en la siguiente liga, y el primer reclamo que se tiene y que está ligado mucho a los cambios que se están proponiendo, y hace un año esto fue una de las causas que se quejó Estados Unidos, es que la ley de la industria de la energía modificó en el año 2021 esto, pero ya la Suprema Corte de la Justicia dijo que se regrese. Entonces, ahora lo que se tiene que estar viendo con esta nueva modificación que se está haciendo es que volvemos a caer en lo que Estados Unidos está reclamando, en donde no está cumpliendo con el capítulo de la competitividad, cuyo objetivo es fomentar la competitividad regional e igualdad de condiciones. Estos cambios que se están dando podría ser una parte fundamental para cambiar los términos o condiciones o cancelar el TEMEC. Por otro lado, la inacción y demoras de negaciones y renovaciones de la capacidad de empresas privadas para operar México respecto a los permisos. Esta nueva forma de quitar la autonomía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora, volveríamos a caer en este punto que está reclamando Estados Unidos, y esto sería otro punto en donde podría resumir que por qué no renovar el contrato en el año 2026. El otro reclamo se refiere a lo del diésel de bajo azufre, que ya sabemos que en México todavía la Comisión Reguladora de Energía ya prolongó más la entrada de este tipo de combustible y no estamos cumpliendo con las normas desde el punto ambiental, y la parte de las acciones del gas natural, en donde México pone que a CFE o Pemex que sean garantes sobre los contratos que se tienen. Esto está lacerando sobre todo a los privados, y esto hemos de recordar que México va a depender entre 8 a 10 décadas del gas natural de Estados Unidos, y por lo tanto romper el Tratado de Libre Comercio o no volverlo a firmar, esto nos pondría en un gran inconveniente al hacer los cambios constitucionales que hoy en día se están poniendo en boga. Por último, hay que dejar bien en claro: si no quieres estar en un negocio, salte. Y si no lo entiendes, mejor no lo firmes. Firmar por pagar por sanciones a no comprender los términos y condiciones dice mucho que el que orientó sobre el beneficio que debería dar lugar al haberse comprometido bajo un acuerdo comercial. En conclusión, lo que encontramos es que la transición energética está en riesgo y el TEMEC también está en riesgo, y tendríamos un atraso
de más de 3 décadas en el sector energético al quitar la autonomía, siendo y cuando, ya dijo la Secretaría de Energía, que las regulaciones y las instituciones son importantes. Gracias por su tiempo.